¿Qué ocurrió con los hombres que caminaron junto al Hijo de Dios? Los 12 apóstoles de Jesús no solo fueron testigos de su vida, muerte y resurrección, sino que también llevaron su mensaje por todo el mundo. Sin embargo, su misión no estuvo exenta de desafíos. Cada uno enfrentó persecuciones, torturas y, en la mayoría de los casos, un trágico final. En este relato, conoceremos cómo estos hombres entregaron sus vidas al servicio de la fe, dejando un legado que perdura hasta hoy. Quédate hasta el final para descubrir cómo sus historias reflejan la valentía y el sacrificio de quienes lo dieron todo por una causa divina. Simón Pedro, conocido como Pedro, fue un pescador galileo transformado por su encuentro con Jesús. Como líder de los apóstoles, Pedro tuvo un papel crucial en la expansión del cristianismo, especialmente después de la ascensión de Cristo. Pedro predicó en Jerusalén, Antioquía y Roma, lugares donde su mensaje causó gran impacto. Sin embargo, en Roma, durante el reinado del emperador Nerón, Pedro fue arrestado y condenado a muerte por crucifixión. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo, considerando que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Su humildad y entrega lo convirtieron en un símbolo de fe y liderazgo. Andrés, el hermano de Pedro, fue también un pescador antes de conocer a Jesús. Después de la resurrección, Andrés predicó el Evangelio en Grecia y otras regiones del Mediterráneo. Fue en la ciudad de Patras, en Grecia, donde Andrés enfrentó su trágico destino. Las autoridades lo condenaron a morir en una cruz en forma de X. Andrés pasó 2 días colgado en la cruz, tiempo que utilizó para predicar a quienes lo rodeaban. Su muerte representa el espíritu inquebrantable de los apóstoles frente a la persecución. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Predicó en Judea y, según algunas tradiciones, llegó hasta España. Sin embargo, su ministerio terminó abruptamente cuando fue arrestado por orden del rey Herodes Agripa en Jerusalén. En el año 44, Santiago fue decapitado, convirtiéndose en el primer apóstol en ser martirizado. Su sacrificio marcó el inicio de una era de persecución para los cristianos. Juan, conocido como el discípulo amado, tuvo un destino diferente al de los demás apóstoles. Fue el único que no murió como mártir. Tras la resurrección, Juan se dedicó a predicar y escribir. Su legado incluye el Evangelio según Juan, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. Fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió sus visiones y continuó predicando. Finalmente, murió en Éfeso, ya anciano. Aunque no enfrentó un final violento, vivió una vida marcada por el sacrificio y la dedicación. Felipe predicó en Grecia, Siria y Asia Menor, enfrentando numerosos peligros en su misión. Según la tradición, fue arrestado en Hierápolis, donde fue crucificado por sus enseñanzas. Incluso en su sufrimiento, Felipe continuó proclamando su fe, dejando un ejemplo de valentía para los creyentes. Bartolomé, conocido también como Natanael, llevó el Evangelio a regiones como India, Arabia y Armenia. Su trágico final ocurrió en Armenia, donde las autoridades locales lo desollaron vivo antes de decapitarlo. Este martirio es uno de los más brutales registrados entre los apóstoles y refleja su firmeza hasta el final. Tomás, famoso por su inicial incredulidad, se convirtió en un ferviente defensor de la fe. Viajó hasta la India, donde estableció comunidades cristianas que aún existen. Su ministerio terminó en Mylapore, cerca de Chennai, donde fue atravesado por lanzas mientras oraba. Mateo, autor del Evangelio que lleva su nombre, predicó en Etiopía y otras regiones. Según las tradiciones, fue martirizado en Etiopía, posiblemente apuñalado por líderes que se oponían a su mensaje. Santiago el Menor, líder de la Iglesia en Jerusalén, enfrentó persecuciones constantes. Fue arrojado desde el pináculo del templo y golpeado hasta morir, dejando un legado de justicia y fe inquebrantable.
Estos dos apóstoles trabajaron juntos en Persia, donde enfrentaron feroces oposiciones. Simón fue aserrado vivo, mientras que Judas Tadeo fue golpeado con una maza. Ambos sellaron su misión con su sangre. Simón el Cananeo, también conocido como Simón el Celote, y Judas Tadeo, conocido también como Lebeo, comparten una historia profundamente entrelazada en la tradición cristiana. Ambos fueron apóstoles comprometidos con la expansión del Evangelio, llevando el mensaje de Cristo a tierras remotas y enfrentando enormes desafíos en su misión. Sus vidas culminaron con un trágico martirio en Persia, un testimonio de su fe inquebrantable y de su dedicación al mensaje de Jesús. Simón es recordado por su apodo El Celote, que hace referencia a su posible pertenencia a un movimiento político judío radical que buscaba liberar a Israel de la ocupación romana. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús, Simón dejó de lado las armas políticas y canalizó su fervor hacia la propagación del Evangelio. Tras la resurrección de Jesús, Simón viajó a varias regiones, incluyendo Egipto, Mesopotamia y finalmente Persia, donde su trabajo misionero lo llevó a compartir el mensaje cristiano en un territorio hostil. Su valentía y dedicación fueron características constantes en su ministerio. La tradición relata que Simón fue aserrado vivo como castigo por predicar la palabra de Dios, una de las muertes más crueles que un ser humano podría enfrentar. Este brutal final no detuvo la expansión del cristianismo en la región, ya que su ejemplo inspiró a muchos. Judas Tadeo, a menudo confundido con Judas Iscariote, fue un apóstol conocido por su valentía y por consolar a los creyentes en tiempos de persecución. Es el autor de la breve epístola de Judas en el Nuevo Testamento, un texto que exhorta a los cristianos a luchar por la fe y a mantenerse firmes frente a las adversidades. Judas Tadeo también viajó extensamente después de la resurrección de Jesús. Predicó en Mesopotamia y Persia, enfrentándose a líderes religiosos y políticos que veían en su mensaje una amenaza para sus estructuras de poder. La tradición señala que Judas Tadeo fue martirizado al ser golpeado con una maza, un instrumento que simboliza su muerte y que a menudo aparece en las representaciones artísticas del apóstol. Simón el Cananeo y Judas Tadeo trabajaron juntos en Persia, una tierra conocida por sus antiguas tradiciones religiosas y su resistencia a las nuevas ideas. Su misión consistía en convertir a los habitantes locales al cristianismo, una tarea extremadamente peligrosa en un contexto donde cualquier desafío a la religión establecida era considerado un acto subversivo. A pesar de la hostilidad, lograron establecer comunidades cristianas en Persia, dejando un legado que perduraría a lo largo de los siglos. Sin embargo, su éxito atrajo la ira de las autoridades locales, quienes los arrestaron y los sometieron a un juicio sumario. La valentía de ambos apóstoles fue evidente incluso en sus últimos momentos, ya que según las tradiciones, continuaron predicando y exhortando a la fe a pesar de las torturas a las que fueron sometidos. Simón y Judas Tadeo fueron ejecutados juntos, compartiendo no solo la misión de difundir el Evangelio, sino también el destino de sellar su testimonio con su sangre. Su martirio se convirtió en un símbolo de la determinación y el sacrificio inherentes a la fe cristiana. La memoria de Simón el Cananeo y Judas Tadeo ha sido honrada a lo largo de los siglos, especialmente en la Iglesia Católica, donde se les celebra conjuntamente el 28 de octubre. En muchas culturas, Judas Tadeo es conocido como el Santo de las Causas Perdidas y Desesperadas, un título que refleja su capacidad para llevar esperanza a quienes enfrentan situaciones imposibles. Simón, por otro lado, es venerado como un modelo de fervor y pasión por la fe, un hombre que transformó su celo político en un compromiso espiritual que lo llevó a los confines del mundo conocido. A medida que las conversiones aumentaban, los líderes religiosos locales decidieron actuar. Simón y Judas Tadeo fueron arrestados y llevados ante un tribunal persa. Allí,
se les acusó de blasfemia contra las creencias tradicionales y de incitar al pueblo a abandonar su religión. Según las crónicas, ambos apóstoles se mantuvieron firmes en su fe y utilizaron su juicio como una oportunidad para predicar sobre el amor y el sacrificio de Cristo. Los líderes religiosos les ofrecieron clemencia si renunciaban públicamente a su fe y dejaban de predicar, pero los apóstoles se negaron rotundamente. Su negativa enfureció a las autoridades, quienes decidieron castigarlos de manera ejemplar para disuadir a otros de seguirlos. La ejecución de Simón el Cananeo y Judas Tadeo es una de las más impactantes en la historia del cristianismo primitivo. Simón, conocido por su ardiente carácter, fue aserrado vivo, un castigo extremadamente brutal que buscaba infundir miedo en sus seguidores. A pesar del dolor insoportable, la tradición afirma que no dejó de rezar ni de alabar a Dios durante su martirio, mostrando una fe que no podía ser quebrantada. Por su parte, Judas Tadeo fue golpeado con una maza hasta que su cuerpo no pudo resistir más. En sus últimos momentos, según las historias, miró al cielo y pidió perdón para sus verdugos, una muestra de la compasión y el amor que predicó durante toda su vida. El sacrificio de estos apóstoles no fue en vano. Aunque su muerte tenía como objetivo silenciar el movimiento cristiano, tuvo el efecto contrario. Sus seguidores, inspirados por su valentía y devoción, continuaron difundiendo el Evangelio en Persia y más allá. Con el tiempo, las semillas que plantaron crecieron, y la fe cristiana se extendió por toda la región, dejando un legado que persiste hasta hoy. En particular, Judas Tadeo llegó a ser venerado como el santo de las causas imposibles. Su disposición para enfrentar desafíos aparentemente insuperables y su amor por los necesitados lo convirtieron en un símbolo de esperanza para quienes se encuentran en situaciones desesperadas. Simón, por otro lado, se convirtió en un ejemplo de pasión y valentía, recordado como el apóstol que nunca dejó de luchar por su fe, incluso en las circunstancias más difíciles. Su martirio resuena como un recordatorio de que el mensaje del Evangelio trasciende el miedo y la muerte. Tras su martirio, los restos de Simón y Judas Tadeo fueron considerados reliquias sagradas. Según la tradición, partes de sus cuerpos fueron trasladadas a Roma, donde descansan en la Basílica de San Pedro. Otros fragmentos se encuentran en iglesias de Oriente Medio, donde son venerados por miles de peregrinos cada año. La celebración conjunta de estos dos apóstoles cada 28 de octubre es una fecha importante en el calendario cristiano, un momento para recordar su valentía, sacrificio y dedicación al mensaje de Cristo. Su trabajo en Persia sentó las bases para la propagación del cristianismo en Oriente Medio y Asia, un legado que demuestra cómo incluso en las circunstancias más adversas, el mensaje de fe, amor y esperanza puede prosperar. La valentía y la devoción de Simón y Judas Tadeo continúan siendo una fuente de inspiración para millones de creyentes en todo el mundo. Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, fue consumido por la culpa. Según los evangelios, terminó quitándose la vida, un destino que contrasta con el de los otros apóstoles. La historia de los 12 apóstoles está marcada por la valentía, el sacrificio y la fe inquebrantable. Cada uno enfrentó su destino con la certeza de que su misión trascendía la muerte, dejando un legado que sigue inspirando a millones. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal para más relatos como este. Comparte este video y dale me gusta para ayudar a difundirlo. Y recuerda, si quieres visitar este maravilloso destino o cualquier otro, visita el enlace que tienes en primera línea de la descripción. Nos vemos en el próximo episodio.